Esta es otra parte de la entrada, a mí me encanta. Seguimos mostrándole un poquito más de aquí, de lo que es el City Place Doral en lo que es las noches de Miami. Llegamos por aquí al City Place Doral, la Family, estamos en el área del parqueo y vamos a enseñarle un poquito aquí de este lugar que es bien pero bien bonito. Así que señores, hoy por acá, DJT de City Place Doral. Estamos en el área del parqueo para bajar siempre aquí los elevadores. Y haciendo como modo de anécdota, yo recuerdo que la niña mía, aquí la más grandecita, que siempre tenía miedo a montar en elevadores. Pero ella creció, ya los tiempos cambiaron y ahí está la chiquitica y mami. Nada, vamos a enseñarle un poquito de este lugar que es bien pero bien bonito, para que conozcan un poco de acá, de la ciudad de Miami. Hoy estamos por aquí, por el área del Doral, City Place Doral. Ahora se demoraba mucho, así que nos tocó escalera que tuvo, no sé, el parqueo abajo y vamos ahora a ver un poquito de esto, este maravilloso lugar. Bueno, esta es toda la entrada de aquí, de este lugar, de City Place, como pueden ver, bien bonito, es un lugar. Hay muchos restaurantes, tiendecitas, todo el mundo con la máscara, protegido, y vamos a filmarle un poquito de todo lo que es la café, restaurante. Esto es una de las hamburguesas un lugar de hamburguesa que vinimos a comer un día, realmente no es nada del otro mundo. Como toque especial vienen con un sello por arriba. Ahí se me va a botar un poco la música, pero todo está lleno de música, pueden ver. Toda la entrada. Y generalmente es un lugar donde tienen restaurantes, tiendas, un cine muy bueno en la parte de allá donde está la fuente. Aquí la parte de Cheesecake. Miren. Y toda esta zona aquí, como veis, son apartamentos que están dentro del mismo sitio de aquí, de este lugar que se llama el City Place. Todo lo que es la entrada es precioso, realmente me encanta. Y hay lugares como para spa, tiendas, sitios de belleza. Una heladería por acá. Dulce. Esta es otra parte de la entrada, a mí me encanta. Aquí generalmente hay una fuente que le vamos a enseñar ahora, donde hacen como un show de luces y de música, y es bien bonito, es un lugar para venir desde temprano, para pasarla bien, y puedes comer, puedes hacer diferentes actividades. Hay un cine muy bueno también por aquí, hay un cine muy bueno.
para hacer lo que es ciclismo, hay boleras, bien pero bien bonito. Vamos ahora para acá, vean esta parte, todo es tiendecita y pueden ver y aquí está, vamos entrando a la parte que como principal, que bien pero bien bonita de donde está la fuente, ya lo verán ahí ya. Aquí está la chiquitica Isabela gozando aquí en esta heladería. Miren ahí acabando. Es una heladería, pero está bien bonita y está todo decorado. Adentro vamos a entrar ahora para que vean. Miren ya otra parte. Todo decorado, como pueden ver, ya de Navidad, de Christmas, y vamos a entrar a la heladería después para que vean ahí. Es buena cola esta heladería. Así que no creo que compremos nada por ahí. Vamos a ver todos los carteles. Por supuesto, para que se mantenga la distancia. Y vamos a entrar un poquito. Y así se llama la heladería. Siloa. Y está. Vamos a entrar para que vean un poco acá de... otra parte, pero yo creo que va a tener que costar mucho después por la música y los copyrights, pero quiero que vean esta parte aquí. Voy a enseñarles de lejos, miren esto, y después ya me acerco un poco, es como un restaurante allá, miren qué belleza. Pueda, porque realmente ya les digo que donde quiera hay música y eso, y se hace bien difícil estar filmando. Les voy a enseñar por acá otra parte, que es el famoso Cine Bistro
de acá, donde usted, como pueden ver, se llama Astro Movies with State. Un bar aquí, yo en medio de la calle filmando, señores. Ahí usted puede estar viendo la película y la misma vez está comiendo. Es una experiencia diferente, pero es un cine que se llena bastante y bien bonito. Y como pueden ver, donde quiera hay barcitos, restaurantes. Y en esta época, qué decir, es una lástima, donde quiera. Bueno, el ruido de los aviones, porque estamos bien cerca de lo que es el aeropuerto de aquí de Miami. Que ha ido abriendo todo y realmente ya se está viendo un poquito más de movimiento en todo lo que es la ciudad de Miami. Allá otro restaurante y vamos a ver cómo me lleva el copyright después. Y como pueden ver aquí en este teatro, todo lo que viene de comedia y eso. Miren qué bonito. Otro de los restaurancitos que tenemos por acá. Ahí las carteleras y los aviones mismos, señores. Bueno, seguimos por acá enseñándole de medio de la calle, mejor. Esta es la parte donde todo el mundo viene a tirarse la foto aquí. Le vamos a enseñar lo que es la fuente. Y miren qué bonito es el arbolito este de Navidad. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Es un sitio para venir en familia, como les decía. Y se pasa bien. Hay una parte aquí, lo que parece que no está en el arbolito, la gente viene y se toman la foto aquí en lo que es el arbolito y lo que es esta fuente, que es donde hacen el show de luces. Generalmente aquí, déjenme cambiar de cámara, esto que ven aquí, eso que ven ahí, toda esta área de aquí, toda esta área de acá, toda esta área que pueden ver aquí, es como un área donde todo eso que ustedes ven en el piso, es como un área donde salen chorros de agua. Parece que en estos momentos está quitado, donde salen chorros de agua. Hola, princesa. Y entonces ahí los niños, ¿saben? Empiezan a salir los chorros de agua y eso. Y los niños generalmente ahí se mojan y la pasan requete bien. Bueno, salen de aquí empapados. Yo recuerdo la otra vez que vinieron, que estaban funcionando y aquello fue un show ahí mojándose todo. Bueno, les doy por aquí una panorámica de lo que es la fuente también de aquí. Miren esto, qué belleza. En lo que es esta fuente es donde es el show de luces. Todo un show de luces que es todo un espectáculo también. No sé las horas, después vamos a verlo. Y señores, se le va el día a uno aquí entre restaurantes, tiendas, ya le digo, cine, lo que quiera, puede venir desde temprano y se le va prácticamente lo que es el día. Por aquí otra vista, miren esto, qué bonito, qué bonito. Bien, pero bien bonito. Vamos a subir ahora a la parte del cine y vamos a tratar de filmarlo un poquito desde arriba. Así que nos acompañan aquí DAT de City Play Doral, en la ciudad del 305 Miami. Bueno, aquí estamos tomando la escalera eléctrica y vamos a enseñarle un poquito de este lindo lugar desde arriba. Vamos a buscar una vista para que vean un poco más de este bonito lugar aquí en Miami, señor. Son las películas que tienen ahora mismo aquí en cartelera. Wow, Kevin Conner, desde que yo no veía a Kevin Conner
Estoy perdido en cine realmente. Y aquí películas animadas. Bueno, vamos a enseñarle un poquito de la vista desde arriba. Ahí está la Family. Y vamos a enseñarle un poquito desde arriba la vista de, como puedo decir, la area, el City Place Doral. Pueden ver allá. Y después vamos a caminar un poquito para allá. Vamos a ver, miren todo lo que es la fuente, el arbolito, allá está. Realmente hermoso, señores. Ojalá que venga después el show de lo que es las luces en la fuente para poder filmarle un poco, aunque tenga que a lo mejor quitarle la música. Todo lo que es la entrada, el restaurancito que estuvimos ahorita, y allá la parte de la heladería. Caminamos un poco más por acá, para toda la zona de aquí, de donde están los restaurantes, en la parte de arriba. Seguimos mostrándole un poquito más de aquí, de lo que es el City Place Doral, en lo que es las noches de Miami. Es un lugar bien bonito, como les decía, se le va el día entre las tiendecitas, los restaurantes, los juegos que puede ser aquí, después se puede ir al cine donde quiera y la pasa requete bien. Un lugar diferente, bien céntrico, aquí en lo que es el Doral. El Doral es una de las ciudades que realmente han construido prácticamente emigrantes venezolanos. Todos saben, después que vino toda la crisis en Venezuela, este era un área que era prácticamente desierta, que no había mucho movimiento aquí, y al empezar a emigrar principalmente los venezolanos, empezaron a construir en toda esta área y realmente ha crecido muchísimo. Algo que se han quejado mucho como dato les digo, que se han quejado todas las personas que viven aquí en el Doral, porque ha ido creciendo tanto, pero tanto, que ya el tráfico está más heavy, y entonces, señores, se han ido quejando, pero nada, no hay quien pare eso. Voy a mostrarle un poquito más de lo que es los adornos navideños por acá, y ojalá que la música no me haga copyright. Va a estar la sesión de fotos en la fuente. Fabián, estoy limpiando el lente, Fabián. Sí, le hago esa anécdota porque siempre me acuerdo de Fabián, el esposo de Vero, que siempre me dice, limpia el lente, y yo limpiando el lente. Miren esta vista, miren esa. Miren qué bonito.
Y vamos ahora a la heladería, les voy a mostrar un poquito de cómo es. Ahí le pueden echar todas las cosas que ellos quieran. Se llama Sloan's. Aquí antiguamente, en esta parte, en esta área que hay aquí, ahora vacía, había una pizzería. Realmente no fue tan buena, pero los niños siempre les encantan las pizzas y no veo pizza por acá. Bueno, ya para entrar aquí sí vamos a ponernos las máscaras. Así que retornamos y vamos a filmarle un poquito de lo que es la heladería. Y pueden ver que hay galletitas de todo tipo. Los brownies. Diferentes sabores. Y lo van diciendo. Vainilla, chocolate. Y todo eso es lo que le pueden echar. Increíble, ¿eh? Señores, esto es los dulcecitos para los perros. Pueden ver. Yo quiero el del Happy Birthday. Sí, mira, ¿para qué es esto? ¿Qué es eso? Estos son para los perritos. Oh. ¿Tú te lo comen? No. Ahí está Isa disfrutando. Yo voy a comer el cotton candy. El cotton candy. Ya pueden ver, yo voy a pedir un cono con 3 sabores. A mí me gustan realmente todos los sabores extraños. Así que verán, todos los sabores extraños, que es lo que me gusta, a mí ya lo verán ya. A mí me encanta el helado, realmente me encanta. ¿Qué es lo que quieres, mamá? Y las niñas pidiendo. Mira para acá, Nati. Me pedí, ya le decía, soy fanático del helado. Un waffle, en inglés, un poquito, con 3 sabores. Le puse banana, le puse algo de almendra y otro que no me acuerdo de qué era. Coco. Y Isabela, ¿qué tú pediste? En mi helado es de algodón. Uy, es de algodón. Y tiene gomitas adentro. Y tiene gomita adentro. Nati, ¿qué tú pediste? Snickers es un helado de Snickers. Es un helado de Snickers. Ya usted sabe. Pero está muy rico. Muy rico. Buen provecho. Hablamos ahorita. Miren la cola del helado ahora mismo. Natalie comiendo. Yo me estoy comiendo el tuyo. Isabela se está comiendo el de Natalie. No le gustó. Y miren en un momentico la cola que se hizo para los helados. No, es bueno. Lo recomiendo. Como pueden ver, hand sanitizer. Así que ya saben. Enseñarles algo, hay muchas cosas originales por aquí y aquí otra vista. Y una de las cosas que les quiero enseñar es esto. Miren, señores, Cycle Bar es una especie de tienda donde usted puede hacer ejercicio, pero a la vez también refrescarle y tomarse su traguito. Así que
ya sabes, es bien pero bien original, como le decía, lo mismo el cine. Y puede ver también aquí esta idea que me parece bien original también. Tienen como una especie de tiendecita. A la misma vez también le venden todo lo que es la ropa para hacer ya ejercicio, y en lo que monta bicicleta usted puede darse su traguito también por ahí. Excelente, una iniciativa de aquí de City Place Doral. Ahora sí ya nos vamos, pasamos un ratico aquí en el City Place Doral, un heladito, y despejamos un poquito, que es la idea, y le enseñamos a ustedes también un sitio de lo que más o menos queremos empezar a hacer, enseñarles algunas de las cosas de los lugares y los sitios de aquí de Miami. En lugares como este, quiero mostrarles también lugares de tiendas y hacer algunas actividades un poco diferentes, así que los voy a sorprender. Y todo esto es realmente una idea que para un amigo especial, para mi amigo el Profe Du allá en Costa Rica, así que el Profe Du, que me alienta a que haga videos como este, donde enseñarle un poquito de lo que es la ciudad del sol, 305 Miami. Así que para el Profe Du, para todos los amigos, donde quieran ver algún lugar, lo que quieran saber que ustedes quieran conocer o que hayan escuchado aquí en Miami, simplemente déjenmelo saber abajo en los comentarios y vamos a estar haciéndole el video corte para todos ustedes. Señores, nos vamos al final del video, que no puede ser en otro lugar que en el cartel de entrada del City Place Doral, aquí en la ciudad del sol, Miami. Estoy tratando de tirarme una foto que coja todo lo que es el cartel, pero realmente no puedo, porque es tanto la afluencia de carros entrando, que realmente no voy a poder hacer la foto del cartel. Pero nada, señores, aquí está la entrada del City Place Doral. DJ T.